Así de fácil es retocar el tinte de Igora Royal Cobrizo. ¿Cómo escoger el tono correcto para retocar? Los números que puedes encontrar en las cajitas de los tintes básicamente significan el tono. El primer tono básicamente es qué tan oscuro es pues, tu tono de pelo, ¿vale? Siendo el más oscuro el 0 o el 1, que sería el negro, y el más clarito pues los números más altos, 9, 10, 11, que serían rubios muy claritos, casi blancos. Y entre medias podemos encontrar pues los castaños, los rubios más oscuros, etc. Y los números después del punto serían los subtonos, es decir, el reflejo que tendrá pues el color de tu pelo. Cada número es un color diferente. Ahora mismo de cabeza no los recuerdo bien, pero diría que el 3 o el 4 es un reflejo dorado. Luego también el 3 o el 4, o sea, los confundo, es un tono anaranjado. Creo que el 6 es un subtono rojizo, el 7 es un tono cobrizo. El primer número después del punto es el subtono principal, el reflejo principal, y el segundo es el subtono o reflejo secundario. Por ejemplo, 6, 3, 3, estaremos cogiendo un tono castaño rubio oscuro con un subtono intenso de dorado, ¿vale? O sea, al reflejar la luz y tal, tendríamos un subtono dorado intenso porque repetiríamos el dorado. Así que para escoger un tono cobrizo de manera correcta, simplemente te tienes que fijar en tu tono de cabello y en el subtono que sea 7-7. De esta manera estaremos escogiendo un cobrizo intenso. Aunque también podréis escoger un 3-4 o 4-3, ya que sería un cobrizo un poquito menos intenso y lo combinaríamos con reflejos dorados, que queda muy bonito y más natural también. El tono, que es el primer número, el que va antes del punto, lo deberás escoger según tu tono de cabello natural. Recuerda que si tu cabello natural es de un tono 6, como por ejemplo sería el mío, ¿vale? Si te aplicas un tono 7, 8, 9, o sea, un tono más claro, el pelo no se te va a aclarar, sino que el máximo de claro que va a llegar es el que es tu pelo natural. Pero si te aplicas un tono más oscuro, 5, 4, 3, sí que te lo va a coger porque sí que puede como cancelar el color que tienes debajo. Así que si tú quieres conseguir un tono de cabello más claro que el tuyo de manera natural, deberás de o bien decolorar tu cabello o también puedes utilizar agua oxigenada, pero esto no te va a decolorar o aclarar el pelo en sí, sino que te va a ayudar como a que el color se intensifique más, entonces puede ser que te quede como un tonito más claro, pero tampoco algo súper como si te estuvieras decolorando el pelo, ¿sabes? En mi caso he escogido el tono 6.77 de Igora Royal y ahora para este vídeo, para el retoque, quiero escoger exactamente el mismo. Vamos a hablar ahora de cómo hacer la mezcla, ¿vale? Aquí es donde la matan. Vale, y bueno, quiero comentaros, veis que el fondo no es el mismo, lo habéis pillado en mi otra casa, desconectando, que nunca uno desconecta, pero bueno, no pasa nada. Entonces quería aprovechar ya para teñirme el pelo, porque tengo varios días libres, así que por si la cago, tener tiempo de margen para arreglarlo, ¿vale? O sea, aquí está castaño, como hasta aquí, y esto de aquí es el cobrizo pasado. Y bueno, eso, disculpad la iluminación, el audio, no tengo micrófono, se me ha olvidado traer, así que intentaré arreglar la voz por inteligencia artificial, así que veremos cómo sale, esperemos que bien. La mezcla se compone de dos productos, ¿vale? De la crema colorante, que digamos que es el tinte en sí, y de la loción activadora, que es el agua oxigenada, lo que va a hacer que el color se intensifique más en el pelo. 60 mililitros de la crema colorante, el tinte, ¿vale? 60 mililitros también de la crema aclarante, 100% 20 volúmenes. En el mercado tenéis diferentes formatos de la loción activadora, como más grandes y tal, pero a mí me gusta comprar la cantidad justa que voy a utilizar. Las cantidades son las que son, no os inventéis cosas porque luego os quedaréis calvas, lloraréis y yo ya no puedo hacer nada, ¿vale? Si te está resultando interesante y estás aprendiendo, suscríbete al canal porque recuerda, si no lo haces ahora luego perderás el canal y no te podrás suscribir, así que hazlo ahora porque luego ya no vas a poder. Y ahora sí, vamos a por la temida aplicación, porque vosotras tendréis ganas, pero yo tengo el culo así y creo que eso nunca cambiará, pero no pasa nada, eso me hace tenerle respeto al proceso y ir con cuidado para ser precavida y que me salga todo bien, ¿vale? Así que vamos allá. Vale, nos vamos a proteger la piel con el maravilloso aceite de oliva, ¿vale? Remedio de la abuela. ¿Esto de oliva? Esto me parece a mí que es de girasol. Peor para la piel, pero no pasa nada. Y me la voy a aplicar en el contorno de la frente para, pues, no mancharme la piel, básicamente. En las sienes, las orejas, por delante y por detrás. Esto es súper importante porque como te manches la piel, te la puedes dañar, resecar y causarte alergia.
Y bueno, en cuanto al método de aplicación, ¿cómo hacerlo? Porque claro, chicas, recordamos que yo ahora me voy a retocar el tinte, o sea, yo ya he estado teñida, esta mitad de aquí es tinte viejo ya. Bueno, pues no es igual a la manera anterior. Esta aplicación tiene que ser diferente y según las instrucciones oficiales dice que primero van las raíces y luego los largos. Pero yo os leo siempre, ¿vale? Y una chica que está diciendo por aquí el comentario me comentó que primero me tenía que teñir como la zona virgen sin llegar a las raíces. Es decir, que en mi caso sería todo este trocito de aquí. Después de este trocito teñir lo que son los 2 centímetros de la raíz y luego ya sí el cabello. Yo estoy entrando en pánico. Bueno, voy a coger la zona esto de las orejas. Luego para quitarme la goma de aquí vais a fliparlo, ¿sabes? ¿No? Me he intentado poner en las cejas. Me lo he puesto, me lo he quitado al minuto porque entré en pánico. Luego he dicho, no, me la voy a volver a poner, me lo he vuelto a poner. He esperado, como creo que han pasado otro minuto o 2 minutos y he vuelto a entrar en pánico y me lo he vuelto a quitar. ¿Vale? Entonces, quizás se ve como un pelín, un subtonito muy sutil, pero pues en principio no debería de notarse mucho porque no ha dado tiempo a actuar. Vale, ha pasado el tiempo, así que vamos a aclarar el tinte. Si quieres mejorar tus habilidades de maquillaje o formarte como una profesional del sector maquillístico, este es el lugar indicado para ti. Tengo una guía gratuita para ti, para que aprendas las cosas más básicas que todo experto y apasionado amateur del maquillaje debe de saber. Te lo explico de la manera más sencilla para que tú puedas transformarte en la profesional de tus sueños. Si quieres convertirte en maquilladora o mejorar tus técnicas de maquillaje favoritas, descarga ahora esta guía gratuita de maquillaje profesional, totalmente gratis, solo para ti. Con abundante agua tibia, hasta que deje de perder color completamente, ¿vale? Y luego vamos a aplicar una mascarilla reparadora para compensar un poco el daño ocasionado al cabello. En mi caso utilizaré esta de Giorgi, apta para el método curly también, que contiene proteínas y ingredientes nutritivos que dejará el pelo suave y con más brillo. La dejaré 20 minutos aproximadamente o media hora y la aclararé. Dejadme en comentarios qué opináis. Yo, por la parte de atrás, esta mitad, o sea, la parte como digamos que la que primero me he teñido, sinceramente la noto como más rubia. O sea, no siento que haya cogido el tono cobrizo, sino como que se ha quedado como un cobrizo gastado, un cobrizo viejo dorado, ¿sabéis? O sea, el pelo, bueno, tengo pelo, ¿no? Que es muy importante, la verdad. Ya veréis en comentarios qué opináis del resultado. Y nada, ahora la cosa está en cómo mantener este color, porque este es uno de los colores más difíciles de mantener. Así que si tú también quieres saber cómo mantener el tinte y no tener que teñirte cada vez, tienes que ver este vídeo de aquí. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!